Hola hermanos, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí a través de este medio, pues compartiendo la palabra de Dios y vamos a escuchar otro tema que es el poder de la oración. ¿Sale? Porque bueno, pues sabemos que muchos podemos pedirle al Señor, pero no siempre el hablar quiere decir que el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque la oración también tiene sus puntos a llevar, su orden, ¿no? No podemos hacer un guisado empezando por el final, todo lleva un proceso, ¿no? Entonces, pues cuánto y más la oración de un Dios de orden que tenemos, pues también la comunicación así debe de ser con Él. Muchos creen, hermanos, que la oración es algo así como la última opción. Si hay una enfermedad, ¿qué va a curar? El doctor a través de la medicina y punto. Primero voy con el doctor, después la medicina y ya si esto no funciona, voy y recurro a la oración. Y no debe de ser así. La oración, hermanos, debe de ser la única opción. Ahora, no por eso quiere decir que si estoy enfermo no voy a ir al doctor. No confundamos. ¿Sale? Pero sí, antes de ir al doctor, orar para que Dios utilice a este médico y pueda sanarme o darme el medicamento correcto. Antes de tomar un medicamento, yo puedo orar y pedirle al Señor que Él obre a través de ese medicamento a favor de mi cuerpo. ¿Sale? Y bueno, existen tres puntos o tres aspectos para que nosotros oremos y nuestra oración sea escuchada. Y esos tres puntos son, tiene requisitos, hay reglas y hay razones por las cuales yo voy a estar orando. La oración, hermanos, va de la mano de una petición, de ser agradecidos, del arrepentimiento, de la honestidad, de la fidelidad. Todo esto va de la mano cuando yo tengo esa oración con el Señor. ¿Sale? La oración es lo único con lo que yo puedo hablar con el Señor y que el Señor conteste mis peticiones. Es lo único que Dios se dobla ante la oración. De ahí yo puedo hacer mil cosas, pero pueden ser vanas porque recuerden que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo logro más orando que haciendo ciertos rituales para lograr el agrado de Dios. Y vamos a empezar con esos requisitos para orar. Se necesitan dos. El primero es confesar mis pecados, porque Dios no escucha la oración si yo no me he reconciliado con mi hermano. Si yo no estoy bien porque ando haciendo cosas mal, Dios no va a escuchar mis oraciones. Tú las vas a elevar, pero no van a pasar de tu casa, de ahí no pasan, porque el enemigo ya las robó. Y el Señor no inclinará su oído para escucharte. Pero si tú vas a Dios en arrepentimiento, Primera de Juan 1:9, que es uno de mis versículos favoritos, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sale? Engloba la palabra todo. Todo que es absoluto, pleno. O sea, no hay nada que no entre. No importa cuál sea tu pecado. ¿Sale? El Señor te perdona. Y no tan solo te perdona, sino te limpia de toda esa maldad. Nosotros muchas veces creemos que existen pecados chiquitos y pecadotes, ¿no? Pecados más grandes o que valen unos más que otros. Mentira. El que peca en uno se hace transgresor de los 10. Y no dice mentir vale menos, blasfemar vale menos que robar, o vale menos que adulterar, o vale menos que... No, 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 no. Tú debes saber que los pecados todos valen lo mismo y que si pecas en uno, eres transgresor de todos. Pero hay solución, porque si no, entonces nadie podría llegar al Padre. Pero sabemos que Dios nos conoce y nos conoce perfectamente. Y sabe que desgraciadamente vivimos en un cuerpo carnal, que aunque queremos hacer las cosas bien, decía Pablo,
terminamos haciendo lo malo. Y bueno, vamos a leer Primera de Juan. Y Primera de Juan dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y bueno, nosotros debemos saber que nunca vamos a dejar de pecar. Desgraciadamente pecamos a diario, con la boca, con el pensamiento, con nuestros actos, pero a final de cuentas tenemos un abogado, el cual no escatimó ni siquiera su propia vida y murió para ese perdón de pecados. ¿Y quién es? Jesucristo el justo, dice ahí. Tú puedes dejar de hacer ciertas cosas. Si decías groserías, dejar de hacerlas. Si tú robabas, dejar de robar. Y si tú dejas de robar, dejas de ser ratero. Pero no por eso vas a ser justo. Dejas de tener ese pecado y de tener esa etiqueta. Si tú dejas de serle infiel a tu esposo, a tu esposa, vas a dejar de ser un adúltero. Pero no por eso vas a ser justo. Y sin en cambio, la sangre de Cristo sí te justifica, sí te hace justo, porque te redime, te limpia, te purifica. Lo leíamos en el 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y aparte de eso, limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué? Para que podamos ir al Padre en oración. El punto número 2, o el requisito número 2, es ir a Dios con agradecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros porque nos encargamos solo de ver los pastos de enfrente, de ver qué es lo que tiene fulanito o sutanita y qué es lo que yo no tengo. ¿Por qué no mejor lo invertimos? Hacemos lo contrario y nos ponemos a ver qué es todo lo que Dios nos ha dado. Y empezamos a darle gracias por eso. Abriste los ojos, dale gracias a Dios. Puedes comunicarte, dale gracias a Dios. Puedes ver a tu familia, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias cambian de un momento a otro. Ahorita estás, mañana ya no. Ahorita gozas de salud, al rato quién sabe. Nuestra vida es efímera, es como la neblina, somos de paso. Y así mismo con la vida, nuestra salud, nuestra economía. Nosotros no sabemos qué viene el día de mañana. Entonces, seamos agradecidos con todo lo que tenemos. A veces decimos, es que solo comí frijoles. Dale gracias a Dios. ¿Tuviste con qué llenar esa barriga? Ay, es que me choca mi trabajo, porque esto, porque el otro. Gracias a Dios tienes trabajo. Me choca que el despertador suena y suena a las 5 de la mañana. Gracias a Dios pudiste escucharlo. Muchos ya no se levantaron. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios por todo, por lo bueno y aún por lo malo tenemos que dar gracias a Dios. Y eso lo dice en Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Sí, ve al Señor con tus peticiones, ora al Señor, ruégale al Señor, pero también sea agradecido. ¿Quién quiere ayudar a un malagradecido? ¿Cuántas veces no has prestado dinero y no tan solo pierdes el dinero? A veces hasta el que se lo prestaste, al amigo. Entonces, debemos ser agradecidos, porque imagínense si ese que te pidió dinero y se burló y después ahora te pone cara o ya ni siquiera te habla, te vuelve a pedir, ¿tú le vas a ayudar? No, ¿verdad? Obviamente Dios no es como nosotros. Dios no, en cuanto nosotros le pedimos perdón, Él vuelve a construir esos lazos para tener comunión con nosotros, pero debemos ser agradecidos. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las reglas para orar. Existen 3 reglas para orar y la primera es pedirle a la persona indicada. ¿Sabes a quién pedirle?
Bueno, pues Juan 23 y 24 nos dice un poquito de a quién tenemos que pedirle. Y dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿A quién le tenemos que pedir? Al Padre, dice ahí. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, nos habla nuestro Señor Jesús, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, entonces ya vimos que tenemos que pedirle al Padre de nuestro Señor Jesús. Avanzamos. Otro versículo más que nos habla de ello es Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos ser hijos para poder ser escuchados. Nuestro Dios es tan bueno que bendice a los que son hijos y aún a los que no. ¿Cómo? Con el sol, con la lluvia, porque no limita diciendo el sol solo es para mis hijos. La naturaleza solo la van a gozar mis hijos. No. Bendice a buenos y a malos, a hijos y a entenados. Pero sí les voy a decir una cosa. Las oraciones, es así, solo las escucha el Hijo. Porque el Señor a través de su palabra también nos dice que Él corrige a sus hijos. Los bastardos no le importan. ¿Y tú eres hijo o creación de Dios? Si tú has creído en el Hijo, pasas a ser hijo. Lo acabamos de leer en el versículo Juan 1:12 que dice, a los que creen en su nombre. Debemos creer en Dios, pero también creerle a Dios. Porque Él nos pide cosas y nosotros muchas veces no creemos. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Él nos dice, crean en mi Hijo, para que tú puedas ser mi hijo. Y no solo seas una creación más. Y si tú eres hijo, ahora entonces tus oraciones van a ser escuchadas. Mateo 6:7 dice, y orando, aquí hay que poner mucha atención, muchísima atención. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, a Dios no lo impactamos con lo que le digamos. No lo impactamos con oraciones de 3 o 4 páginas, con rezos que dicen palabras muy bonitas, que son muchísimas hojas y ya con eso ya el Señor va a contestar porque dice cosas bonitas. A Él no lo impactas. Muchas veces te hicieron creer que repitiéndolas iban a perdonarte tus pecados. Dice, vanas repeticiones. Dios no quiere escuchar lo mismo. ¿A quién le va a gustar que como papá nos digan, oye mamita te amo, oye mamita te amo, oye mamita te amo? A lo mejor las primeras veces se oiga bonito, pero a la larga, oye, ya cámbiame la canción, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con nuestro Señor. Él quiere escucharte a ti, quiere escuchar tus palabras, tus peticiones, siempre y cuando sean con mucho respeto. Ojo, porque muchas veces queremos hablarle a Dios como si fuera nuestro hijo. No me diste lo que yo quiero, te regaño y te grito y te digo, hey, ubiquémonos. Nosotros no somos nada comparados con la grandeza de nuestro Dios. Tampoco podemos hablarle como nuestro padrino mágico. Quiero esto, quiero lo otro, no me lo diste, apártate de mí. No, debemos entender que nuestro Dios es soberano, ¿ok? Que Él hace lo que Él quiere, Él da lo que Él quiere y a quien Él quiere. Debemos estar conscientes de eso y no repetir siempre lo mismo. Hablarle con nuestras propias palabras, hablarle con un corazón dispuesto, con una mente abierta para poder ser escuchado y entregarle todas tus peticiones. No repetirle lo mismo y que muchas veces lo digas ya sin sentirlo porque ya te lo sabes de memoria. Es como decir una efeméride los días lunes. No, tus propias palabras, conforme a las necesidades que estés viviendo al día. Y no olvidando acciones de gracias. Punto número 2 para las reglas para orar. Pedir en el nombre del Señor Jesús. Esa es la clave principal. ¿Por qué? Porque tú y yo no podríamos tener entrada. Tú y yo somos pecadores.
y no podríamos tener entrada al Padre para hablar como de padre a hijo. Pero gracias al sacrificio hecho en la cruz, gracias a esa sangre derramada en la cruz, ahora tú tienes esa entrada, tú y yo. ¿Sale? Y vamos a ver qué dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Te lo está diciendo la Biblia. Y la Biblia, que es un libro inspirado por Dios. Fue respirado por el Señor, un libro perfecto, sin errores. Te está diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, en la tierra no hay otro nombre. No le busques ayuda a un Dios todopoderoso. No le busques terceras personas a un Dios que solo pudo salvarte a ti y a mí, muriendo en una cruz. Vamos a leer ahora Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo mediador, un solo Dios, perdón, un solo Dios. ¿Cuántos? Uno. Un solo Dios. Y escrito, por favor, con D mayúscula, porque muchas veces quieres escribir la palabra Dios con D minúscula. Ese es para los ídolos, ese es para los dioses falsos. Tu Dios, mi Dios, el Dios que ha transformado al mundo, el Dios que ha hecho grandes proezas, se escribe con D mayúscula. Y la Biblia nos marca perfectamente esa diferencia. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. Vuelve a decirnos, el único mediador. ¿Necesito a alguien más? No. Muchas veces creemos que otros hombres, por haber llevado una vida digna, por haber llevado una vida en santidad, una vida recta, ¿sale? Podemos pedirles a ellos para que ellos intercedan. No alteremos la Biblia. La Biblia te está diciendo un solo Dios, un solo mediador. ¿Y cómo se llama? Jesucristo hombre. Él es el único al que debemos pedirle, ¿sale? Que Él interceda. Bueno, Él ya intercedió en la cruz del Calvario, perdón. Y posteriormente, el tercer punto es pedir en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque esta boca maldice. Porque esta boca miente. Porque esta boca blasfema. Porque esta boca dice cosas vanas, y con esa misma voy a orar al Padre. No sería posible. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, que Él intervenga. Y vamos a leerlo para que vean que no les miento, en Romanos 8, 26 y 27, que dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo se encarga de transformar tu petición y llevarla con voces celestes ante el Padre. Voces sin pecado. Y que tu oración pueda ser, tu petición o el deseo de tu corazón pueda ser concedido. Debemos saber que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro guiador, el que nos comunica con el Padre. Porque el hombre, el ser humano, es tripartito. Está formado por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? El alma es el asentamiento de todas nuestras emociones. Enojo, tristeza, felicidad, ¿sale? Angustia. Todos esos sentimientos están en tu alma. ¿Y qué diferencia hay con el espíritu? Bueno, el espíritu viene de Dios y es el que me permite comunicar con Él cuando yo ya soy hija. Es el que se encarga de redarguirme si estoy pecando. Y bueno,
pasamos a las razones para orar. Nosotros tenemos razones, muchísimas, ¿verdad? Vamos a leer Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, si hemos creído, le hemos recibido, como hijos podemos ir al Padre. Y vamos a leer Romanos también 8:15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros ya dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de estar encadenados con el pecado gracias a Satanás. Él nos tenía como esclavos, pero el Padre nos tiene como hijos y Él nos ha dado esa libertad para poder decir, Abba, Padre, papito, y poder expresarle. No hay mejor ayudador que el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, está en todo lugar, sabe todo lo que piensas, puede hacer todo porque es todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese es tu Dios, ese es mi Dios, el Dios de Aarón, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ese Dios es el tuyo y el mío. Vamos a leer ahora otro versículo más que es Hebreos 10, 19, 20 y 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, déjame decirte que antes sí necesitábamos de un sacerdote que hiciera sacrificio en holocaustos para perdón de pecados. Ahora ya no. Ese lugar santísimo que era dividido por cortinas, ya fue abierto. ¿Por qué? Porque ese cordero que antes se ofrecía en holocausto, ahora es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero que quitó al pecado del mundo. Ese cordero sin pecado, sin mancha, para derramar su sangre y liberarte de esa carga de pecados. Vamos a avanzar y vamos a leer unas promesas que el Señor nos escribió a través de su palabra, porque es otra de las razones para orar. Muchas veces tú quieres ser partícipe o quieres sentir esa promesa en tu vida, quieres ser bendecido con esa promesa en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Pero ¿cómo si tú no la conoces? Debemos leer la palabra de Dios, porque aquí son reveladas muchísimas promesas. Y una de ellas y de las más hermosas y más conocidas en el pueblo cristiano es Jeremías 33:3, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Cosas que nosotras ni siquiera nos imaginamos. El Señor las quiere para ti. El Señor quiere bendecirte grandemente. Muchas veces tú ves hasta donde tu mirada te permite o las paredes te limitan. Dios ve más allá y Él quiere bendecirte con cosas que tú ni siquiera conoces. Pero ¿qué te dice al principio? Clama a mí. ¿Y cómo debes de clamar? Con tus propias palabras, con un corazón honesto, antes de esto arrepentido de tu pecado, pidiéndole al Espíritu Santo que sea quien te ayude a llevar tus palabras al Padre. Juan 16:24 también nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
¿Y quién lo dijo? Nuestro Señor Jesús. Pedid en mi nombre para que tu gozo sea cumplido. Pide en mi nombre al Padre. Juan, ahora vamos a leer Éxodo. Vemos cómo Dios escucha todas nuestras peticiones. ¿Te acuerdas lo que hicieron el pueblo de Israel cuando Moisés tardó al bajar las tablas? Ellos se desesperaron. ¿Vieron que Moisés no regresó pronto? Reunieron zarcillos, reunieron oro, fundieron y hicieron un becerro de oro, que según ellos ahora iba a ser su Dios, un Dios que no podía ni siquiera sostenerse, que tenía ojos pero no los veía, que tenía boca pero no hablaba. ¿Te recuerda algo actual? Ahora tienen que echarlo en sus hombros y cargarlo, porque solo no puede andar. ¿Realmente puedes creer en un Dios así? Obviamente es un Dios falso. Es un Dios con minúscula. Es un ídolo que nada puede hacer por sí mismo. Todo lo tienen que hacer los hombres por él, desde formarlo. El Dios verdadero no necesitó de que nadie lo formara. El Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, que ha hecho infinidad de cosas. Él no necesita ayuda. Y los dioses con D minúscula, hechos por manos de artesanos o artífices, de diferentes materiales, madera, oro, plata, vidrio, cuando lo hace el hombre, es porque no se pudo hacer por sí mismo, nada es. Cuando lo tiene que cargar un hombre, es porque por sí solo no puede ayudarse a él. ¿Me va a ayudar a mí? Al Dios en el que tú y yo creemos, es un Dios vivo, real y que escucha las oraciones. Vamos a ver la oración de Moisés para que el Señor detuviera su ira para con su pueblo por lo que habían hecho en esa ocasión. Éxodo 32, 11 al 14 dice así: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Señor escucha las oraciones. ¿Y sabes qué? Cuando tú oras, es parte de un alimento espiritual. Pero te voy a decir algo, que tu alimento no sea como esa comida rápida, que tu alimento no sea una maruchan, que tu alimento o tu oración no sea una oración maruchan, que brevemente, sí, ajá, lo tengo que hacer, órale, vámonos y ya, adiós, pum. No, que sea una oración real. ¿Cómo tú puedes estar teniendo comunión con Dios? Leyendo su palabra, alabando su nombre y sobre todo compartiendo el Evangelio. ¿Cómo puedo yo decir que quiero que el Señor conteste mis oraciones si mis oraciones son tan cortas, son tan huecas? Cuando yo oro, mi mente está pensando en qué es lo que tengo que hacer o cuáles son los pendientes que tengo que realizar. O si ya el chamaco hizo por ahí un ruido, o si estoy pensando en mi programa de televisión que va a pasar y que tengo que hacer una oración rapidita. No. La comunión que tú debes de tener con Dios debe ser especial. No necesitas horas. Así sean 10 minutos de tu tiempo, 10 minutos, pero realmente dedicados para el Señor. Y si tú lo haces, si tú lees tu Biblia, si tú oras a diario,
Hablando de comerciales, ya dije Maruchan, pues ahora tu comunión va a ser como las papitas Sabritas. No puedes comer solo una, no puedes orar solo una vez. Es tanto el gozo que trae a tu alma, la paz que trae a tu alma, que de verdad no vas a dejar de hacerlo. Que Dios te bendiga.